Eso es Café más Tradiciones. Para ayudarnos en este café tenemos aquí a Fernando Velasco, que es el técnico de la Dirección General de Patrimonio y es el responsable del proyecto técnico El Valor Social de Torremocha, del Patrimonio, perdón, Torremocha de Jarama. Y también contamos con los antropólogos y profesores de la UNED, Roberto Fernández y Paz Gómez. Vamos a escuchar primero a Fernando Velasco. Buenas tardes. Bueno, lo que vamos a presentar un poco es la aplicación que hemos hecho desde la Comunidad de Madrid con el concurso de Paz y de Roberto, ¿no?, como antropólogos, de lo que va a ser el inicio de un inventario sistemático de patrimonio etnográfico, es decir, de las formas de vida tradicionales, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos en la comunidad. Normalmente, sabéis que la aplicación de sus competencias, la administración, pues lo primero que necesita saber es cuál es el objeto de su trabajo. Por lo tanto, tener un inventario sistemático, completo, de todo. Hasta ahora se había hecho en arqueología, se había hecho en paleontología, en inmuebles, pero la etnografía queda como una especie de hermana pobre, siendo el patrimonio más vulnerable y más importante que tiene seguramente cualquier territorio. El más vulnerable porque estamos en un periodo de cambio cultural en el cual la globalización está acabando con gran parte de esta información, de este patrimonio, que a fin de cuentas es un patrimonio que se ha generado a lo largo de muchos siglos, siguiendo un criterio de acierto y error, con lo cual lo que realmente al final se sabe es algo que se ha probado realmente, ¿no? En el mundo actual es bastante más, es un patrimonio, digamos, mucho más cambiante. Por lo tanto, como administración competente, la Comunidad de Madrid empezó hace unos 10 años a hacer una aplicación, un inventario sistemático para volcarse en las nuevas tecnologías que tenemos. Lo que se pretende con todo esto es, en último extremo, aunar lo que es un inventario, lo que es la protección de ese patrimonio a partir de su análisis y su difusión. Y sobre todo, lo más importante, que sea la propia población que lo ha generado quien lo conozca, lo enriquezca y lo proteja. Es decir, los tres grandes pilares de la administración, que es conocer el objeto de sus competencias, su protección y su difusión, aunarlo todo en una misma herramienta informática. Uno de los problemas que ha tenido España en general es que ese cambio ha sido tan brusco que muchas veces las generaciones que lo presenciaron lo han vinculado a momentos de miseria, momentos de pobreza, y las siguientes generaciones ya con el cambio pues como que han tenido que pasar hasta 3 generaciones, son los nietos muchas veces los que reivindican ese conocimiento y ese patrimonio cuando muchas veces ya prácticamente ha desaparecido. Sabéis que sociológicamente se escucha mucho más al abuelo muchas veces que a los padres, y ese proceso también se da en este patrimonio. Por lo tanto, hace 10 años lo que nos planteamos es hacer un inventario sistemático. Primera cuestión con las que topamos es el problema de la segmentación. Es que en esta sociedad nuestra hay una verdadera obsesión por encasillarlo todo. Entonces, lo primero de todo es separar lo que es, por ejemplo, la arquitectura tradicional de lo que es el patrimonio inmaterial, cuando en realidad todo está unido. Nosotros lo que hemos pretendido es hacer una herramienta que permita incorporar un máximo de conocimientos, pero que en último extremo sean los propios usuarios, los propios pueblos y sus vecinos los que enriquezcan, corrijan ese patrimonio, esa información que viene recogida en esta herramienta. Bueno, lo primero es simplemente definir lo que es un poco el patrimonio etnográfico, formas de vida tradicionales. Así como en el resto del patrimonio siempre se busca la singularidad, que es la iglesia más importante, el palacio más bello, lo tradicional cobra sentido en su conjunto, pero
realmente una embajada en mitad del campo, arruinada, o un cacharro de cerámica en sí mismo no tiene, digamos, un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, lo más importante de este patrimonio es diferenciar un poco que frente a lo singular, heredero de la historia del arte, nosotros lo que nos centramos es sobre aquello que es representativo de esas formas de vida. El antecedente, ¿por qué empezamos por Torremocha? Lo primero de todo es porque había unos trabajos previos, que como tantas veces ocurre en la administración, se inician muchas cosas y nunca se concluyen, muchas veces se repiten una detrás de otra. En este caso, había un plan de rutas culturales que trataba de poner en valor todo el patrimonio, desde la paleontología, es decir, desde el patrimonio geológico, pasando por el arqueológico, el monumental, el etnográfico también, para ver de qué forma ha evolucionado la presencia del hombre en determinadas zonas en función de ese medio en el que se desarrolla. O sea, se llama un poco el determinismo ambiental. ¿Por qué en esta zona la arquitectura es de esta forma? Porque hay unos materiales y unas tecnologías que lo permiten. Aquí hay caliza, 2 pueblos más arriba hay pizarra, pues eso determina una forma de construir diferente. Según cada medio hay un potencial económico preponderante. Hay zonas de sierra donde fundamentalmente el medio lo que produce es una economía eminentemente ganadera frente a otra que es eminentemente agrícola. Es decir, en una determinada zona, cómo ha evolucionado la cultura a lo largo del tiempo. Eso es lo que eran las rutas culturales. Es un proyecto que es importante, que se inició en su día y por tantas otras cosas, con los cambios políticos, pues bueno, se quedaron a medias. Es decir, las 3 grandes áreas geomorfológicas de Madrid, es decir, la sierra, el Piedemonte, que son pues, sus dehesas, y luego Las Vegas y la Alcarria, son 3 grandes áreas muy diferenciadas, con, digamos, recursos diferentes que determinan una forma de, económica, social y cultural diferentes. Ese trabajo que se inició aquí en la comarca de Torrelaguna se eligió en su momento porque en ella convergían diferentes características. Aquí prácticamente está toda la geología de Madrid, está concentrada en 4 pueblos. Y tenemos, como veis aquí en la fotografía, las pizarras, las calizas, la cuenca sedimentaria, es decir, hay un poco de todo. Ahí se hizo un inventario general para ver cuáles eran los recursos y poder permitir en su momento poder apreciar todo esto a partir de unos caminos, aprovechando los senderos, las vías pecuarias y demás, para que la gente pudiera, digamos, visitar y valorar esas diferencias entre las 3 grandes áreas de Madrid. Se inventarían todos los recursos, elementos arquitectónicos, etnográficos, toda la caminería, el patrimonio industrial. Y al final de todo ello, cuando empezamos a hacer este inventario sistemático del patrimonio tradicional, vimos que una aplicación con las nuevas tecnologías podía, digamos, aunar esos 3 pilares que son el inventario, la gestión pura y dura de la administración o de las administraciones y luego la difusión para que todo el mundo valore y por lo tanto proteja. Lo que no se conoce no se protege. Por lo tanto es muy importante saber qué es importante desde las diferentes disciplinas para que tanto la administración como los propios usuarios protejan ese patrimonio. Aquí simplemente recoger una serie de cuestiones. ¿Por qué es importante esto, no? Por supuesto, fomenta el turismo cultural, el desarrollo económico, en una comunidad que parece que está focalizada en Madrid capital y se dejan un poquitín de lado todo el resto de la periferia del territorio que al final está abocado a ser segunda residencia de la capital. Aquí lo más importante es que la gente se quede en su pueblo, valore, tenga recursos suficientes para que económicamente sean viables. La aplicación recoge, por lo tanto, todo el patrimonio material y inmaterial y lo relaciona de una manera transversal. Se llama transversal porque puedes pasar de unos contenidos a otros sin problemas. Por poner unos ejemplos, la parte del territorio de este municipio, de otros del entorno, que es eminentemente ganadera, porque no tiene otra posibilidad de explotación, toda la zona de sierra, toda la zona de monte, tiene un montón de pequeños elementos estructurales, las pequeñas majadas, las
las vías pecuarias, las fuentes y demás. Por un lado tenemos el territorio, tenemos los elementos inmuebles y todo el patrimonio mueble e inmaterial que va asociado a ellos. Es decir, si tú entras en la aplicación en un edificio, digamos, ganadero, puedes de ahí pasar al tipo de ganadería que había, a la vestimenta del pastor, a la gastronomía, a sus dichos populares, sus refranes y demás. Es decir, podemos pasar de unos contenidos a otros de una manera fácil. Valora el paisaje, por supuesto. Hoy día parece que el paisaje es una cuestión, está de moda otra vez, pero no somos conscientes a veces que ese paisaje se ha formado a lo largo de siglos, milenios de explotación, en función de ese potencial. Que hay tierras que no valen más que para olivos, o zonas que no valen más que para pastos. Bien, pues nosotros vamos a valorar ese paisaje desde el punto de vista del hombre. Hay un tipo de ecologismo de salón que parece que si hay árboles todos estamos contentos, y no nos damos cuenta a veces que cuando desaparece un prado porque ya no hay ganadería, ese prado es producto de cientos de años, de miles de años de selección de especies vegetales. Las especies venenosas se eliminaban las zarzas, se eliminaban plantas como los acónitos, que eran venenosos para el ganado. Por lo tanto, si dejamos de mantener un prado, en poquísimos años desaparece, y no somos conscientes de lo que ha costado crear ese prado, y todo lo que conlleva ese prado. Por lo tanto, son argumentos que necesitamos para mantener actividades ganaderas, por ejemplo. Hoy día, con las políticas europeas, solamente pensamos en la ganadería desde el punto de vista de la producción digamos, desatendemos otras cuestiones que son mucho más importantes. La gente hace turismo muchas veces por el paisaje. Si desaparece un elemento fundamental de ese paisaje, pues nos hemos cargado ese patrimonio y ese potencial económico, turístico. Uno piensa en el norte, en las montañas del norte, y piensa en los prados y las vacas. Con las políticas europeas ese ganado ha desaparecido, y todos esos prados están desapareciendo, están invadidos por los arbustos primero y luego por los árboles. Por lo tanto, eso es casi imposible de recuperar. Tendríamos que reproducir otra vez todo ese proceso, cosa que por hoy es inviable. Bueno, lo que hemos pretendido también con esto es no solamente hacer una aplicación que sirva de plantilla, es decir, Torremocha ha sido el conejillo de Indias, por eso hemos tardado tanto en presentar. Es decir, de lo que nosotros pensamos en un principio a lo que luego ha resultado, pues ha pasado mucho tiempo. Y de repente, hombre, nos ha faltado esto, nos falta lo otro. Como es el prototipo, pues tenemos que trabajar muchísimo en ello, y por eso ha tardado tanto tiempo. Pero la vocación de esta aplicación es que luego todos los demás pueblos de la comunidad utilicen como plantilla. Es decir, yo lo que cambio es esta fotografía por la de mi pueblo, este plano por el de mi pueblo, pero de alguna forma este ha sido un poco el prototípico para todo ello. Y luego, sobre todo, lo más importante, somos muy conscientes que la administración trabaja siempre en tiempos muy cortos, lo que es una legislatura en el mejor de los casos. Por lo tanto, es muy difícil, y yo por mi experiencia, que llevo ya muchos años en esta comunidad, es que eso de avanzar 2 pasos y retroceder 4, avanzar 1 y retroceder 2, y luego avanzar 4 para retroceder 2, es decir, toda esa historia lo que nos ha inducido un poco a hacer las modificaciones necesarias es para que sea el propio pueblo el que con esta base enriquezca, complete, corrija los contenidos que nosotros voluntariosamente, digamos, sobre todo por ellos y sus equipos, han volcado en ello. Es decir, muchas veces me dirán, hombre, pues aquí hay 5 actividades económicas tradicionales, y uno me dice, hombre, no, mi abuelo trabajaba el lino, hombre, pues no lo tenemos aquí recogido, complételo. Es decir, de alguna forma, esto, lo importante es que cada pueblo lo incorpore una cosa propia, para que se proteja. Porque lo que no proteja un pueblo no lo protege ninguna administración. Eso hay que ser muy consciente de ello. En este país tenemos un problema un poco tradicional, entre comillas,
y es que hay una gran desconfianza entre el ciudadano y sus administraciones. Por lo tanto, lo que no es mío exclusivamente, no me meto en ello. Al contrario que en otros países de Europa, donde todo el mundo se siente con el derecho y la obligación de meterse también en el terreno de los demás. Es decir, el paisaje urbano, el paisaje, esta obra que altera, digamos, la percepción que yo tengo de mi entorno, yo tengo tanto derecho como el que más para actuar sobre él. Y eso es fundamental, romper un poco con esa desconfianza y hacer que sean los propios usuarios los que corrijan, amplíen y por lo tanto protejan ese patrimonio. Que no veamos el antiguo corral como un solar, sino como algo importante que debe conservarse y en todo caso adaptarse sin desvirtuar esa visión. Entonces, bueno, voy a pasar muy deprisa. En la fase de ese inventario, por eso un poco su complejidad, primero, lógicamente, definir fichas con formatos, es decir, cómo vamos a inventariar todo esto. Aunque parezca que hay muchos formatos, la realidad es que al final cada uno se ajusta a los proyectos de investigación que había, pero no son tan comunes como cabría pensar. Lo mismo que por dónde empezamos. ¿Empezamos por lo que ya está más destruido o empezamos por donde todavía se conserva mejor? En otros patrimonios eso no tiene duda, pero en este la verdad es que a lo mejor si empezamos por la periferia de la comunidad, los pueblos de la sierra y demás, a lo mejor pues lo poquito que queda en un Móstoles o en un Getafe, a lo mejor termina de desaparecer. Luego hay otra fase de revisión bibliográfica, documental, en los archivos. Hoy día contamos con mucha información que también está en la Filmoteca Nacional, que está en antiguos documentos, es decir, todo lo que es recopilar toda la información que tenemos de archivos, incluso películas que se han filmado aquí en estos pueblos en los años 50, tienen mucha información que a nosotros nos interesa y que hoy día ya no somos capaces de visualizar. Las imágenes, por supuesto, archivos fotográficos de campo, tanto lo que se refiere a entrevistas, filmar las fiestas, grabar a los que todavía tienen memoria de todo ese patrimonio, hasta la prospección del terreno, es decir, realmente patearse el terreno. Por poner un ejemplo aquí de Torremocha, cuando hay un topónico que se llaman las calerizas, que están en el norte del término, en lo que serían la franja de calizas cretácicas, no había ninguna calera, pero el topónimo te habla de caleras, de una explotación de la cal, tanto para morteros como para enjalbegar y demás, la cal viva. Bueno, si tú lo buscas, lo encuentras. De hecho, había un montón de caleras que estaban ahí muy arruinadas, seguramente llevan más de 150 años abandonadas, pero ahí están. Luego el trabajo de campo hay que hacerlo. Por supuesto, también analizar toda la cartografía histórica. Si uno ve los planos 1.50.000 del Instituto Geográfico Nacional, pues ahí vienen los usos del suelo, desde 1800 y pico hasta nuestros días. Antiguamente había viñas, bien reflejada dónde estaban las viñas. Con la filosera eso ha desaparecido, pero por lo menos tener constancia de que había esa actividad y dónde se daba, y luego veremos el por qué se daba ahí. Y luego todo lo que es la última fase, la elaboración de toda esa información y su informatización. Y por supuesto las propuestas técnicas, es decir, esto dentro de su representatividad es singular en esta comarca. Bueno, pues no podemos protegerlo todo, pero vamos a ver una zona representativa de una actividad que aúna el patrimonio inmaterial. Todavía hay cabreros, todavía hay pastores que están ahí pastoreando. Hay un territorio con esa vocación, hay inmuebles. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos mantener eso como representativo de lo que hubo aquí. A lo mejor luego tiene que haber más relación con otros organismos de la administración, subvencionar a ese pastor para que siga haciendo esa actividad tradicional y de esa manera mantener esos prados, restaurar determinadas bajadas. Es decir, todo aquello que hoy día parece que ya es cosa del pasado, pero que precisamente en el momento en el que estamos empezamos a ver que hay cosas que siguen teniendo vigencia. Lo veremos con la gastronomía, lo veremos con las especies animales y vegetales.
entre tanta semilla transgénica, pues todavía hay aquí el tomate de tal zona o la legumbre de tal otra, que por adaptada tiene más calidad, no necesita tantos herbicidas, tantos fungicidas, tantas curas, ¿no? Eso es lo que hay que reivindicar un poco. Bueno, la aplicación, por ir muy deprisa, tiene digamos, varios apartados. Uno es, por supuesto, los datos institucionales y, digamos, información muy general, para que el que no sepa nada de lo que es antropología, etnografía, arqueología, patrimonio, lo que sea, tenga acceso a los conceptos generales. Luego hay otro apartado que son los contenidos generales de toda la comunidad. Es decir, hay apartados históricos de todo tipo, ahí vienen un poco enumerados, ¿no?, donde se explica de lo general a lo particular, de toda la comunidad para ir descendiendo. Es decir, todos los aspectos geológicos, medio físico, cartografía histórica, es decir, diferentes especialistas han estado trabajando para hacer una información resumida, clara, que cualquiera puede entenderlo. Pero al lado lo que tiene son artículos muy especializados para que el que sepa más o el que quiera saber más pueda acceder ahí y desde ahí poder pasar a enlaces, digamos, mucho más especializados todavía. Y cuando hablamos de geografía o de medio físico, pueda uno saltar o tener acceso a información de la cartografía histórica, por ejemplo, o de artículos realmente de interés que sean de tipo general. Luego hay otro apartado que son las comarcas, seguramente el apartado más complicado de todo esto. Es decir, las formas de vida tradicionales no son exclusivas de un pueblo. Es decir, cuando uno habla del herrero, está hablando de una actividad, de una profesión que afecta a varios pueblos. O sea, uno puede hablar de una actividad y es común por lo menos a toda una comarca. La comarca, ya sabéis que es un poco el territorio conocido por todo el mundo. Cuando uno habla de Pulgarcito y las botas de las 7 leguas son unos 35 kilómetros de diámetro del mundo conocido tradicional. Es decir, el 80% de la gente no salía de ese círculo de 35 kilómetros de diámetro. Tenía una capital, en este caso a lo mejor era Torrelaguna, o Uceda, en su momento, históricamente, y ahí es donde era, digamos, un poco la capital de la comarca. La gente empezaba a salir de los pueblos cuando hacía el servicio militar, fundamentalmente, o cuando emigraba. Pero el mundo conocido era muy restringido, y esas comarcas eran interdependientes. En este caso, además, especialmente. Había una zona más agrícola, una zona más ganadera, una zona más comercial y más industrial, con independencia de que cada pueblo luego tuviera su propia industria y sus propios medios de autosuficiencia. Por lo tanto, cuando hablamos de la comarca, la definimos desde el punto de vista geológico, vegetal, biológico, hablamos de las vías de comunicación, hablamos de la historia, desde el neolítico, del paleolítico hasta nuestros días, y hablamos de tipologías constructivas. O sea, la diferencia, por ejemplo, en un inventario sistemático está en que nosotros hacemos un inventario sistemático de un pueblo, enumeramos todos los edificios de interés, todo el patrimonio inmaterial, pero al final, para decidir que eso es común a toda una comarca, es ese análisis de todos los elementos particulares los que nos van a dar la visión general. Por lo tanto, cuando arqueologías constructivas es porque hemos analizado todas las construcciones de los 4 o 5 pueblos de la comarca y al final decidimos que toda la tipología imperante en esta zona, por sus cuestiones económicas, por las cuestiones de los recursos, de los materiales de construcción, de todo eso va a ser, digamos, es común, hay un lenguaje común. Otra cuestión, por eso es tan importante esa transversalidad, cruzar toda esa información, es que normalmente cuando hablamos de, por ejemplo, técnicas constructivas, lo hacen arquitectos. El arquitecto, por lo general, lo tenemos muy idealizado, pero por lo general se limita a lo que es la parte constructiva. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente son los usos
que determinan los espacios. Por lo tanto, es fundamental no tanto la fachada, que nos parezca más o menos tradicional, sino cómo se estructura ese espacio y qué hay dentro de ese espacio y qué actividades se hacen dentro de ese espacio. Cuando hablamos de mobiliario, uno piensa en mobiliarios especializados. Ahora, cuando uno dice la cocina, pues al final son 4 muebles. Está el escaño, está la tocinera, están, yo qué sé, los morillos que puede haber en la chimenera, las llares. Es decir, son 4 elementos, un arcón. Cada estancia tiene también su propio espacio configurado y con su mobiliario y las actividades que lo generan, por supuesto. Luego están los oficios y lo que es la memoria del trabajo. Aquí tenemos cientos, o sea, esto simplemente es para que veáis un poquitín lo que es el esfuerzo que en su momento se hizo para incluir todas las actividades posibles, que luego aquí se darán 5 de las 500, pero hay que preverlas todas para que en su momento, si surge información, pues que puedas encasillarla entre lo que cabe dentro de esas zonas. Los oficios por materias, las fibras vegetales, la madera, el metal, la tierra, actividades mineras, o sea, todo lo posible que pueda haber. Por supuesto, las creencias, prácticas religiosas, ciclo vital, es decir, lo tradicional engloba todas las formas de vida. Por lo tanto, es amplísimo, muchísimo más complejo que cualquier otro patrimonio. La historia local, por supuesto. Bueno, cuando ya llegamos al pueblo, aquí es lo que es el inventario sistemático. Aquí tenemos que tener fichas para todo, desde el casco urbano, el espacio público, el espacio privado, todas las posibilidades y sobre todo lo más importante, qué se hacía en esos espacios. O sea, desde el siglo XIX se privatiza el espacio público. Antiguamente cada vecino estaba obligado a mantener su tramo de calle. De pronto llegan los ayuntamientos y dicen, no, esto es del ayuntamiento. Entonces ya la gente se desentiende. Por lo tanto, es otro modelo de gestión. Antiguamente, como el lado de tu calle tú lo mantenías, tú desarrollabas actividades ahí. La matanza, ¿dónde se hacía? En la puerta de la calle. Había el pollo donde la gente se sentaba, donde, no sé, hay una serie de cuestiones, los espacios públicos es donde se socializaba, donde la gente se relacionaba. Y de pronto empiezan a entrar las regulaciones propias del Estado complejo y ahí ya uno se mete en su casa y lo de fuera ya como que es de otro. Pero hay que definirlo, hay que definirlo. Y es importante para, en cierto modo, recuperarlo. Oficios de la construcción, bueno, aquí, cuando hablamos, por ejemplo, como comentaba antes, el oficio del cantero, por ejemplo. La cantería en esta comarca, pues es de la piedra, del adobe, de la caliza y de la pizarra, cada uno tecnológicamente diferente. Pero ahora, cuando hablamos del inventario sistemático en un municipio, estamos hablando de fulanito, que es cantero, y que hace esta actividad y está especializado en esto. Es decir, es importante ese tipo de información. Cuando uno habla de la fragua, pues ahí está la fragua, pero ¿a qué se dedicaba esa fragua? Normalmente, pues a agarrar las caballerías, a hacer pequeños objetos, yo qué sé, de cerramientos, el cerrojo, la falleba, tal, o estaban especializados y luego se iban al mercado central, digamos, de la comarca y ahí se comercializaba cada uno desde su especialidad. Uno estaba especializado en carros, otro estaba especializado en herramientas agrícolas, es decir, eso es un poco de lo que se trata, reivindicar esa información. Voy a pasar muy deprisa. Por supuesto, todo lo que sería los ciclos festivos, las fiestas, por años, y justificarlos, saber que por qué esta fiesta es en tal fecha. Normalmente siempre, en las formas de vida tradicionales, no hay nada aleatorio, todo tiene una razón de ser. Normalmente tal fiesta
coincidía con alguna actividad agrícola, la que sea. Y luego el ciclo vital, por supuesto, nacimiento, tal, o sea, todo lo relacionado con eso. Y aquí es fundamental, además, la incorporación de una cosa que solamente tienen ustedes, que es las fotografías y la memoria. Muchas veces una imagen vale más que 100 palabras. En cierto modo, cuando uno habla del noviazgo, pues bueno, lo suyo es que se ejemplifique con imágenes de todo eso. Cuando se habla del ajuar, saber qué diferencias hay entre unas y otras, entre unos pueblos y otros, el tema de la comida, la gastronomía, fundamental también relacionarla con eso, la indumentaria. Hoy día ya todo eso desaparece. Hoy día con los juegos electrónicos o con los juegos comerciales, pues se olvida muchas veces el aro, la pelota o esos juegos de bolos que había tradicionalmente, porque no había otra cosa, ¿no? Y luego también un aspecto que es muy importante, que son los conocimientos tradicionales, que muchas veces no sé cómo decirlo, se miran un poco con desprecio, pero que funcionan. Las cabañuelas funcionan, por lo menos en más proporción muchas veces que el hombre del tiempo. Uno no se puede fiar de él más allá de 2 días. Uno lo mira, va a llover a mares, luego no llueve nada. Bueno, pues antiguamente por lo menos uno decía, bueno, pues si pasa tal cosa, si, yo qué sé, si el pavo real se sube en un árbol o si tal, pues va a llover. La gente sabía, cuando salían las hormigas aladas, lluvia garantizada. Cuando los hormigueros tenían forma de cono, sabías que estaban protegiendo su hormiguero porque ellos sabían que iba a llover. Y las hormigas aladas tienen que buscar un nuevo lugar para hacer un hormiguero y eso no se puede hacer con la tierra seca. Luego había un montón de observaciones que hacía la gente a lo largo de siglos, que esa información tiene una vigencia local muchas veces. Pasa igual con las aguas, qué fuente era buena para beber o cuál era buena para el ganado, o qué arcillas eran buenas para hacer cerámica y cuáles para hacer adobe. Ese conocimiento solamente la tiene la gente de los pueblos. Sabían perfectamente dónde estaba qué en cada zona. Y esa información es muy triste que se pierda muchas veces por simple ignorancia. Etnobotánica igual, o sea, qué plantas servían para qué, ¿no? O sea, esas son cosas que... Y luego la tradición oral, por supuesto, las leyendas, tal, todo ese tipo de información, ¿no? Que muchas veces ya desaparece. Incorporamos con mucha tranquilidad información de la televisión o de libros de texto, que muchas veces son simplemente traducciones de cuentos centroeuropeos, y nos olvidamos de los cuentos de toda la vida, ¿no? O las canciones de cuna o tantas otras cosas. Bueno, simplemente aquí ilustrar un poco lo que serían esa información que tenemos previsto rellenar y que a través de cuestionarios y de fichas los especialistas van para saber qué es lo que tienen que preguntar a quién y cómo. Muchas gracias a la concejala por invitarnos, por Conchi Rivera. Desde aquí muchas gracias por invitarnos a este encuentro. Bien, nosotros como antropólogos pues nos gusta trabajar con la gente. Nosotros no nos gustan las cifras, los grandes datos. Nosotros nos gusta la gente sencilla, la gente que vive su vida, familiar, su vida en público. Y la primera vez que vine aquí a Torremocha fue el 15 de mayo. El 15 de mayo fue la primera vez que vine aquí al pueblo. Yo venía de la mano de una persona que conocía, que alguno de vosotros conoce, yo creo que Conchi le conoce, que es Fernando González de Torrelaguna. Y Fernando González me dijo, yo le dije a Fernando González, oye, tengo que ir a Torremocha para hacer entrevistas. Nosotros los antropólogos sabemos que es muy difícil entrar en el ámbito privado de las personas. O sea, ¿cómo entramos? O sea, oye, que yo, ¿me puedes hacer una entrevista? La gente te mira de reojo y dice, ¿este qué raro? ¿Será de Hacienda? Bueno, no. Entonces, sabemos que es muy complicado. Entonces, yo quería venir, mi intención era venir un poco recomendado. Entonces, Fernando González me dijo, vente conmigo, que me gusta, aunque yo soy de Torrelaguna, me gusta mucho ir a la fiesta de San Isidro de Torremocha. Y te voy a presentar a un amigo mío que se llama Luis.
de Luis, vosotros todos le conocéis. Estaba aquí su señora, pero se ha marchado. Esa es Elisa. Bueno, y entonces, y en ese momento no me pudo presentar porque estaba en ese momento, Luis estaba tareado porque estaba pujando por las varas para ser mayordomo, para que me entendáis. Estaba muy liado. El hombre estaba ahí metido en sus pendientes de las cifras, de lo que decía. Entonces, fue mi primer contacto. Fue un contacto muy curioso porque ahí me di cuenta de que en Torremocha, a diferencia de otros pueblos, las formas de pujar el santo eran un poco diferentes. Ahí lo que me di cuenta es que la gran mayoría de la población participa. Yo soy de Colmenar Viejo, y en Colmenar Viejo, cuando se pujan las andas de la Virgen de los Remedios, que es la patrona de Colmenar Viejo, es muy poca gente la que puja porque se puja unas cantidades elevadísimas de dinero. Estoy hablando de miles. Antes decía de pesetas, vamos, de centenares de euros. Y aquí no. Aquí me doy cuenta de que había mucha gente que pujaba, que había como una intención. Entonces, son cosas que nosotros ya llevamos muchos años en este mundo y captamos rápidamente el porqué, ¿no? Aquí hay un ambiente como muy, ¿cómo decir?, de un interés generalizado en las cosas del pueblo. Bien, entonces así conocí a Luis, me lo presentó y a partir de conocer a Luis ya me abrió las puertas de su casa. Es una persona en ese momento, en el año 13, fue el hermano mayor y entonces pues me explicó cómo funcionaba la hermandad, por lo menos la fiesta, todo el sistema de la cofradía. Tengo aquí una entrevista que está con el palo, o sea, con la vara, ¿cómo dice? El cetro. A ver, no lo sé, ahora mismo no recuerdo. Bueno, aquí vamos a entonces, la idea, entonces yo me explico. Entonces luego a partir de ahí pues él me explicó más cosas. Fui a trabajar con él, me fui al campo con él. Ya sabéis que él tiene ganado, tiene campo. Fui con él a las viñas, fui con él a recoger melones, que lo pasé fatal, recogiendo melones, acabé con las espaldas marcadas. Y eso no es una fruta que me encanta, pero vale, mira, recoger los melones es terrible. Bien, entonces a partir de ahí pues ya todo fue todo, digamos, muy fácil. ¿Por qué? Porque Luis ya le presentó a otra serie de personas aquí presentes y fue todo muy fácil. Entonces yo recuerdo Torremocha, la entrada en el campo, como decimos nosotros, muy agradable y muy fácil. Entonces, si queréis, para que veáis, Luis es una persona, si le conocéis, muy tímida y le costó mucho que le entrevistara. Entonces, por ejemplo, vamos a grabar os voy a enseñar lo poco que me dice de tantas cosas que sabía. Si se puede ver. A ver si se puede oír. ¿No se va a oír? Ah, no hay altavoces. Ay, qué pena. Pues una pena porque... No, si quieres continúa o hago yo una parte de entrada. Sí, vas a ver. Para comentar una cosa más, bueno, si hay voz, pues estaría muy bien. Claro, podemos poner algún vídeo para que lo veáis. Porque tenéis altavoces, ¿no? Están conectados. Vamos a probar a ver cómo suena. Poner el micro. No tienes que ponerlo en la salida. Tienes que ponerlo en la salida. Escucha, hay una cosa judía, son esas cosas de hacer la vuelta, los tomates, era especial, había cosas que la mujer no podía hacer, que era la con eso era imposible. Vamos a ver si le subimos el volumen. Puedes abrazar si quieres. Bueno, pero los hombres en el campo araban, cavaban las cepas, cavaban los huertos, las mujeres no, ayudaban a secar los garbanzos, ayudaban a coser las judías, eso era cosa de mujeres, la huerta, los tomates, era especial, los hombres no. Había cosas que la mujer no podía hacer, que era arar y coser la con eso era imposible. Es muy cortito, pero bueno. Estaba muy nervioso, me decía, no sé hablar en público, pero bueno, el público me estás hablando a mí, que te estaba grabando. Pero bueno, el día que vea que lo van a ver
cuando esté en la red miles y miles de personas, a lo mejor se va a poner más nervioso, ¿no? Bueno, paso la palabra a mi compañera Paz para comentar sus experiencias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo casi que me aparto esto porque yo hablo muy alto. ¿Os habéis despertado todos? Es que es una hora... ¿Qué? ¿Me voy? ¿Me alejo? Aquí. 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 Aquí me quedo. Bueno, este vídeo de Luis es ejemplo de un problema que cuando empezamos este proyecto se dio claro en Torremocha porque era el primer pueblo, no por otra cosa. Cuando yo me incorporo a este proyecto, yo voy a contarles un secreto. Yo discuto mucho con Fernando, ¿te acuerdas? Que discutíamos mucho por la clasificación, porque en la primera clasificación que me presentan, las mujeres no estaban. Las mujeres no estaban. Las antiguas clasificaciones de inventarios de patrimonio incluían sobre todo las actividades públicas. Entonces entraban los oficios, los profesionales, es decir, todas aquellas actividades que se desarrollaban de la casa para afuera. Luis acaba de decir, las mujeres no podían, las mujeres no hacían, las mujeres ayudaban. Bueno, vamos a incorporar el mundo de las mujeres. En mi descargo de decir que yo soy arqueólogo, no tengo nada que ver con la geografía, más que como gestor. En su descargo yo tengo que decir que inmediatamente aceptó esta sugerencia y se incorporó de cualquiera. Ustedes me ven pequeña, pero yo... Ese es un problema con el que no cuentan otras comunidades autónomas. Vamos a hacer un poco de patria. Madrid va a ser la primera en tener el patrimonio a disposición de todos gratis, porque es una web, y yo creo que esto no lo ha reseñado lo suficiente. La voluntad de este bien patrimonial madrileño es que esté al alcance de todo el mundo, no del que se pueda comprar un libro. La posibilidad de compartir información, es decir, es un patrimonio participativo y corregible, en el que no hay unas autoridades intocables que somos nosotros. No, nosotros hemos sido, digamos, las guías o los gestores un poco de esta primera recogida. Esto es muy importante porque nos ajustamos como pocos inventarios a los requisitos y a los requerimientos de la UNESCO. De dar participación, de que estas cuestiones estén vivas. Entonces el título de esta presentación, que tenía que ver con el valor social, se expresa en una palabra. Ustedes son los que han dibujado, los que han hecho el patrimonio de Torremocha. Nosotros lo que hemos hecho ha sido organizarlo, situarlo y a lo mejor explicar para la gente que no comparte este lenguaje o que no comparte estos conocimientos es toda esta información. En este trabajo, digo, se incorpora, y lo pueden ustedes ver, pueden entrar en inventarios de otras comunidades, se incorpora a las mujeres, pero no se incorporan como antagonistas de los hombres. La idea que nosotros vimos muy bien en Torremocha, que es el pueblo de la calma, el pueblo de la cooperación, el pueblo de la gente que coopera, con esta reparcelación magnífica. Hay otros pueblos que no son capaces de ponerse de acuerdo para cosas, y Torremocha es un pueblo con mucha calma, como se ve en sus calles, va haciendo su trabajo. Queríamos mostrar una forma de vida, no cosas raras que hagan los de Torremocha. Aquí y en el resto de patrimonio, espero que sea así, no se ha querido mostrar qué cosas raras hacen los de Torremocha. No. Lo que hemos querido mostrar es qué es Torremocha. Es un pueblo que está en una comarca, que sus gentes conviven, participan de la vida de su pueblo y tienen su vida privada, por supuesto. Por eso, aunque ustedes han visto en las categorizaciones de patrimonio hablar de supersticiones, nosotros después en el municipio no hemos recogido esos términos, sino un término que a lo mejor les suena raro, pero verán qué bonito es: ritos propiciatorios. Es decir, gestos que las personas hacen para protegerse en su vida diaria. Y nos es lo mismo una oración al salir de casa, no es que sea lo mismo, digo que son ritos de propiciación los dos, ¿vale? Que el intentar adivinar un futuro, como son las cabañuelas. Lo que ocurre es que las cabañuelas se basan en una información, digamos, de observación de mucho tiempo.
Así que yo he tenido el enorme privilegio de hablar con hombres en Torremocha, pero he tenido y tengo una deuda de honor con las mujeres de este pueblo. Es la primera vez que me pagan por pasármelo fenomenal. Y espero que siga, espero que siga así. ¿Por qué hablo de las mujeres? No es por quitarles a ustedes los hombres lugar. Las mujeres han conservado ese mundo íntimo que, como hasta ahora no se recogía, se ha quedado de puertas para adentro. Y ese mundo les afectaba no solo a ellas, sino a los hombres, a sus maridos, sus padres, sus hijos y a toda la comunidad. Es decir, si no había sastras, ya había mujer que confeccionaba la ropa. Si no había un cocinero, sí había una mujer que hacía la comida, que también había hombres, ¿eh? En los municipios españoles los hombres han cocinado mucho siempre. Y sobre todo, lo que sí había eran muchos saberes del cuidado de las personas, no solo de los niños, del cuidado de las personas. Ustedes van a ver cuando se saque etnomedicina la riqueza inmensa que desplegaban estas mujeres con 4 cosas para cuidar de la salud de su gente. Así que yo no sé, vamos a dejar que se vea algún vídeo y si tienen preguntas, sí, vamos a escuchar a Emilia, ¿no? Debería de funcionar. Una de nuestras chicas de oro y desde aquí... Solo decir que inmemorial, para donde esté Emilia. Pues poner el... Haga el favor, sí. Vamos a ponerlo. Espera, a ver. Ahí. Cantan y bailan las olas y dicen a las retamas, haga usted el favor, señoras. Pastores, 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 los pastores, 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 en el campo cantan y bailan.